Vamos a pasar a la predicación de la palabra. Os invito a abrir vuestra Biblia en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 22. El título de la predicación de esta mañana es Yo negaría a Jesús si no fuera por su poder en mi vida. El Evangelio de Lucas dice en el capítulo 22, los versículos 54 al 62. Habiéndole arrestado, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, mas Pedro le seguía de lejos. Después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó con ellos. Y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, yo no le conozco. Un poco después otro, al verlo, dijo: tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo: hombre, no es cierto. Versículo 59. Pasada como una hora, otro insistía diciendo: ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó el gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor, cómo le había dicho: antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Te rogamos, Señor, si es tu voluntad, que esta tu palabra sea predicada con fidelidad. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo use la exposición de tu palabra para obrar en cada corazón. Queremos ser humillados y queremos depender de ti. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar en los detalles de este pasaje, es necesario ver algunos detalles previos con respecto a este evangelio. Esta es la narración de unos sucesos que está centrado en el evangelio de Lucas para demostrar que todo lo que se dice de Jesús es cierto, es verdad. Pero además es un resumen de lo esencial. No cuenta todos los detalles tal como pasó, sino los detalles esenciales para entender la lección. Es un relato en el que se nos cuenta aquello que necesitamos saber para aprender una lección. Y hay en los evangelios diferentes énfasis, y cada evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pone su énfasis en diferentes realidades acerca de Cristo. Es importante ver que esta escena es recogida por todos los evangelios. Es una de las pocas cosas que se recogen en los 4 evangelios. Por tanto, esta enseñanza es fundamental para nuestro crecimiento. Cuando los 4 evangelistas, guiados por el Espíritu Santo, tomaron nota y explicaron y enseñaron esta escena, esto es muestra de que es una enseñanza fundamental para nuestro desarrollo espiritual, para nuestro crecimiento espiritual. No vamos a hacer un estudio de todos los detalles de este pasaje, pero sí vamos a pararnos en esta enseñanza acerca de que del mismo modo que Pedro negó al Señor Jesús, yo también lo hubiera hecho. Yo también lo hubiera hecho. Tenemos esa tendencia de pensar que cuando alguien en la Escritura peca, actuamos como un juez y decimos: qué mal hizo este hombre, qué mal hizo esta mujer. Y eso en muchas ocasiones está acompañado con el pensamiento de decir: yo no hubiera hecho eso, yo no hubiera actuado así. Si yo hubiera estado en esa situación, yo no habría actuado de tal manera. Para entender entonces esta enseñanza, vamos a ver que este pasaje nos enseña que la negación de Pedro es un ejemplo de nuestra condición. La acción que Pedro realizó debe ser usado e interpretado como un ejemplo de lo que yo habría hecho también, si no hubiera dependido de las fuerzas del Señor, sino como Pedro lo hizo en su propio orgullo. Y el orgullo, hermano, es uno de los pecados más peligrosos. Porque una de las características del orgullo es que quien peca de orgullo es el último que se da cuenta de que es orgulloso. Y las consecuencias de nuestro orgullo o nuestro exceso de confianza en nosotros mismos, lo cual es lo mismo, es decir, confiar de manera excesiva en nosotros, eso es orgullo, nos trae consecuencias desastrosas. Y en muchas ocasiones vivimos nuestra vida cristiana tolerando este pecado en nuestra vida, el orgullo.
el confiar en nosotros, en vernos mejores de lo que en realidad somos. Volvamos un poco atrás, debemos volver un poco atrás en este pasaje. ¿Dónde se originó esta escena? Como dice el versículo 61, entonces el Señor se volvió y miró a Pedro y Pedro recordó las palabras del Señor. Es necesario volver ahí, que volvamos a esas palabras, pero lo vamos a hacer en el Evangelio de Mateo, para que podamos ver qué sucedió antes de esta negación. Mateo capítulo 26, y dice ahí desde el versículo 30, Mateo 26, versículo 30. Y después de cantar un himno salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí. Pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33 dice, entonces Pedro respondiendo le dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo, que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Jesús aquí, en esta escena, les anuncia lo que sucederá. No fue una posibilidad, fue un anuncio de una realidad, lo que iba a suceder, lo que estaba a punto de suceder. Y no solo Jesús lo anuncia, sino que dice que será el cumplimiento de las Escrituras, ¿verdad? Él cita a Zacarías capítulo 13, versículo 7. Y lo que Zacarías profetizó se va a cumplir esta noche. Está a punto de suceder. Los apóstoles ya tuvieron muchos ejemplos en el ministerio con Jesús, de que cuando Jesús dice algo, ¿qué? Eso pasa. Jesús no es conocido por tirarse faroles, ¿verdad? Ni por decir cosas a lo loco que después ya veremos si sucede o no. Ellos fueron testigos de que lo que Jesús dice sucede. Y ante este anuncio, Pedro reacciona como tú y yo reaccionaríamos. De una forma impulsiva, de una forma orgullosa, de una forma desconsiderada, de una forma soberbia. Posiblemente Pedro se ofendió de que él estuviera dentro de ese grupo y dijera, ¿cómo que te vamos a abandonar? Entonces Pedro se atreve a llevarle la contraria a Jesús, diciendo que él no se avergonzará. Pedro con esas palabras cree que Jesús se equivoca. Hasta tal punto es en ocasiones, hermanos, nuestra actitud orgullosa. La palabra de Dios es verdad y la interpretamos adecuadamente, nos enseña su verdad, pero cuando esa verdad no nos gusta, le buscamos los 3 pies al gato. Y lo que hacemos con eso es negar que la palabra de Dios sea verdad. Y es que nosotros en muchas ocasiones decimos con nuestro orgullo, aun no diciéndolo con nuestras palabras, que el Señor se equivoca. Hay evidencias en este pasaje de cómo andamos en nuestra fuerza para que examinemos nuestra vida. Empecemos por la primera evidencia de cómo andamos en nuestra fuerza para examinar nuestras vidas y depender del Señor y no andar en el pecado. En primer lugar, andamos en nuestra fuerza cuando ponemos en duda la palabra de Dios. Y esto es lo que primero Pedro ha hecho. Llega al nivel de orgullo que sobrepasa todo límite. Y que tú y yo también haríamos. Y que tú y yo también hemos hecho y que posiblemente tú y yo seguiremos haciendo si no dependemos del Señor. Muchas veces Pedro reaccionó con un celo desmedido, ¿verdad? ¿Recuerda cuando un rato antes Jesús se pone a lavar los pies a sus discípulos y llega a Pedro y ¿qué? A mí no me lavan los pies. Esa falsa humildad está escondiendo el orgullo de un corazón que no acepta la palabra de Dios. El orgullo es una escalera de caracol, pero que no te sube, sino que te baja a la profundidad del pecado. El orgullo no es una planicie en la que uno anda en el orgullo y va horizontalmente. El orgullo es una escalera de caracol que en ocasiones se convierte en un tobogán descendente. Y a medida que nosotros andamos en nuestro orgullo, si no somos confrontados y si no nos arrepentimos de ese pecado, el orgullo va a ocupar más espacio en nuestra mente, en nuestros actos.
En este punto Pedro llegó a poner en duda entonces lo que Dios dijo, lo que Jesús dijo. La propia palabra de Jesús fue puesta en duda por el orgullo de Pedro. Su orgullo lo llevó a creerse juez de lo que Dios dice y a pensar que él mismo puede decir lo que es cierto y lo que no es cierto de la palabra de Dios. Y hermano, hermana, todos estamos todavía influenciados por este pecado de orgullo, de la soberbia, de la altivez. Esto es un sentimiento de autosuficiencia. Yo puedo, conmigo mismo puedo enfrentar cualquier situación. El Salmo 10, versículo 4, dice el salmista, el impío, en la altivez de su rostro, dice algo. ¿Qué dice? No hay Dios. En la altivez de su rostro no busca a Dios y todo su pensamiento es no hay Dios. En el original ahí no hay un verbo. No hay Dios, no aparece con un verbo. Sino que en el original, en el Salmo 10, versículo 4, dice Dios no, Dios no, Dios no. Ese es el orgullo, decirle a Dios en toda su cara no. Y todos podríamos o deberíamos recordar momentos en nuestra vida en el que le hemos dicho al Señor en toda su cara, no. De manera figurada, ¿verdad? Todos en un momento de nuestra vida hemos dicho no a Dios. Y por tanto esa es la característica de la altivez, de un corazón altivo, orgulloso, soberbio. Proverbios 21, versículo 4, dice, los ojos altivos y el corazón arrogante, lámpara de los impíos, eso es pecado. Eso es pecado. Es la lámpara de los impíos, los que van en contra de la piedad, los que no van en la voluntad de Dios, se caracterizan porque su lámpara les alumbra por el camino pecaminoso. Esa es la altivez de su corazón arrogante. Cuando una persona se coloca en una actitud orgullosa que le hace ser el juez de la palabra de Dios, está poniendo su sabiduría por encima de la sabiduría de Dios. Y por tanto esto se expone a que Dios lo humille. Segundo de Samuel, capítulo 22, versículo 28, recuerda ese texto que dice, es un canto de alabanza que le hacen a Dios y dice, salvas al pueblo afligido, pero tus ojos están sobre los altivos, a quienes tú humillas. El altivo solamente debe esperar una cosa, que la respuesta de Dios va a ser humillarlo, colocarlo en la posición que le corresponde. Y este pecado de soberbia es la raíz de todo pecado. Este pecado de soberbia fue el primer pecado que hubo en la creación. Mira lo que dice ahí, Ezequiel capítulo 28. Versículo 17, Ezequiel está hablando acerca de la profecía sobre un rey, pero hablando de ese rey se refiere a quien está detrás del rey, guiando al rey, usando al rey. Así que Ezequiel 28 se refiere a Satanás que está detrás de ese rey, usándolo. Y mira lo que caracteriza el primer pecado. Versículo 17, Ezequiel 28, 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Quién creó a este ser? ¿De quién proviene la hermosura de este ser? Y este ser, al verse creado y olvidarse que su hermosura proviene de Dios, el Creador, ve su hermosura y se enaltece su corazón. Enaltecerse es subirse a un lugar más alto del que le corresponde. Continúa diciendo, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Esos verbos se refieren a que fue Satanás quien fue el responsable de su pecado. No fue Dios el responsable del pecado de Satanás. Dios lo creó con hermosura, Dios le dio esplendor, pero fue Satanás el responsable de enaltecerse y corromperse en su sabiduría. Y por eso el Señor dice ahí, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. ¿Qué ejemplo es? Que todo el que se enaltece será humillado. ¿Y quién fue el primero que se enalteció? Satanás. Y Dios lo humilló y comerá el polvo. Eso fue lo que Dios hizo con la serpiente que Satanás usó y comió el polvo. Y es lo que Dios hará con la serpiente al final de la historia y pisará su cabeza y comerá el polvo. Y Adán y Eva fueron tentados por el diablo con este mismo pecado.
Y recordáis cómo Satanás le habló a Eva, ¿verdad? Con que, ¿qué dice? Recuerda en tu mente, con que Dios ha dicho. Y ese es el orgullo con el que somos tentados muy fácilmente, con que Dios ha dicho algo diferente a lo que tú deseas. Dios ha dicho algo diferente a lo que tú piensas. Dios ha dicho algo diferente a lo que te gustaría. Bueno, si Dios ha dicho algo diferente, para eso estás tú, dice Satanás, para revelarte a la palabra de Dios. Y hermanos, de nuevo, nosotros estamos en esta tentación, en esta situación. Y si no es por la obra del Espíritu Santo, no veríamos esta viga de nuestros ojos. ¿Quién nos hemos creído nosotros que somos? ¿Quién nos hemos creído que somos? Con la hermosura, el esplendor y las bendiciones que Dios nos haya dado, ¿quién nos hemos creído nosotros que somos? Hemos vivido o vivimos en muchos momentos en una torre de marfil donde nosotros decidimos lo que está bien y está mal. Y aún usando textos bíblicos para volver para nuestra conveniencia lo que Dios diga. Nosotros estamos en este peligro todavía. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 6. Ahí en esos versículos encontramos cuáles son las características, lo que caracterizan a un siervo de Dios, a un pastor que Dios llama y capacita. Y en el versículo 6 dice, no un recién convertido, no debe ser pastor un recién convertido, no sea que se envanezca. Es decir, que piense de él como un necio, de manera vana, que él piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Y caiga en la condenación en la que cayó, ¿quién? El diablo. El que se enalteció y fue humillado. Y esa es la tendencia que aún todavía tenemos y que Dios quiere seguir transformando en nuestra vida. ¿Crees que Pedro aprendió la lección? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Una instrucción del apóstol Pedro a los pastores y a los jóvenes creyentes. Y le dice a los jóvenes creyentes, versículo 5, asimismo, vosotros los más jóvenes, estáis sujetos a los mayores y todos, ¿quiénes son todos? Los jóvenes y los mayores, todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Lo que Pedro está diciendo es que debemos reconocer que en nuestro trato mutuo, si no ponemos atención, si no se nos llama la atención a este peligro, actuaremos con soberbia, con orgullo, lo cual nos traerá a tratar a unos de una manera diferente que a otros, lo cual nos llevará a amar a unos más que amar a otros, lo cual nos llevará a tener consideración por unos y no por otros. Así que Pedro parece que aprendió la lección de las consecuencias de no tener un trato mutuo, humilde. Y por eso nos escribe a todos, los que somos viejos y los que somos jóvenes. Si alguno pensaba que 1 Timoteo estaba diciendo, claro, no puede ser un recién convertido porque todavía él no ha llegado a un proceso de santificación. Pedro está aquí hablando de los jóvenes y de los ancianos. De los que llevan poco tiempo en el Evangelio y los que llevan mucho tiempo en el Evangelio. Debemos mutuamente tratarnos como, dice ahí Pedro, con humildad, revestidos de humildad. ¿Y la razón cuál es? Pedro se enteró bien de la lección, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No se trata de vestido de humildad en el trato mutuo por las consecuencias que habrá entre vosotros. No, con las consecuencias que habrá delante de Dios. Tendremos que responder delante de Dios si estamos andando sin humildad, sino con orgullo. Pedro entonces fue humillado en esta escena al negar a Jesús. Fue humillado. Él se atrevió a poner en duda la palabra de Dios y la consecuencia fue ser humillado por Dios. La gracia de Dios está para los humildes, para los que se arrepienten, para los que reconocen su posición delante de Dios. La gracia de Dios no está para los orgullosos y soberbios. Para ellos estará la disciplina. Para ellos estará la obra de Dios humillándolos. Aquellos que están respondiendo a la palabra de Dios humillándose, entonces estarán mostrando que progresivamente están siendo santificados por Dios. Mateo 23. Volvamos de nuevo. Mateo 23. Eso es lo que el Señor Jesús enseñó en su ministerio. Mateo 23, versículo 12. Y cualquiera que se ensalce será humillado y cualquiera que se humille será ensalzado.
¿Qué hay en ese versículo diferente a lo que Pedro dijo? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En esta ocasión Jesús dijo, cualquiera que se ensalce será humillado, cualquiera que se humille será ensalzado. ¿Qué diferencia hay? El énfasis de Jesús es que es cualquiera, cualquiera. Nadie se librará de esta situación. No importa quién sea, aunque seas Pedro, tú vas a ser humillado. Lo que Jesús está diciendo es que todos los orgullosos serán humillados. Y todos, absolutamente todos, los que se humillen serán ensalzados. Así que Pedro, por su orgullo, en ese momento entró en la Academia Superior de la Humillación. Echó los papeles y fue aceptado en la Academia Superior de la Humillación. Capítulo 26 de Mateo, versículo 34. Cuando Jesús le aceptó a Pedro en esta primera promoción de la Academia Superior de la Humillación, lo aceptó con estas palabras. En verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Primera asignatura, primera lección. Estudiando el texto pensaba, bueno, el Señor no podría haberle corregido simplemente. ¿No podría el Señor haberle dicho, Pedro, espérate, que otra vez igual, que hace un momento estabas diciendo que no te lavara los pies, otra vez igual? No, el Señor en ocasiones, la forma en la que nos enseña es colocándonos en una situación y diciendo, ya está, con la primera ya vale. Tú estás poniendo en duda mi palabra, ya está, la primera va a venirte. El pasaje paralelo de Marcos dice, más concretamente, más específicamente, antes de que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces. Entonces no hay contradicción en los evangelios cuando ves en otro evangelio que Pedro niega y canta un gallo. Y todavía no ha negado 3 veces y ya ha cantado un gallo. Marcos es más preciso. Mateo no entró en esa precisión, sino que habló acerca de la forma en la que él negaría antes de que se cumpla lo inevitable. ¿Cuándo canta un gallo? ¿A qué hora canta un gallo? No sabemos a qué hora. Es imprevisible. Tú puedes ver y buscar en el Google a qué hora amanece mañana, en el minuto. Pero cuando cante el gallo no lo sabemos exactamente. El gallo cantará cuando el gallo quiera cantar. Así que Jesús estaba mostrando su control soberano sobre todo. Y tú me vas a negar 3 veces en un momento incontrolable para ti, para nadie. Solamente yo tengo el control de ese momento. ¿Qué quería enseñarle Jesús a Pedro? ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿O tú o yo? ¿Quién lleva razón? A ver, tenemos aquí a 11 que nos están escuchando. Yo he dicho lo que va a pasar y tú me estás contradiciendo. Mira, mi respuesta, dice Jesús, esta es la autoridad de Dios. Y no hay nadie que pueda rebelarse sin sufrir las consecuencias. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 18, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la parte más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene la autoridad, el control y Él es soberano. Nadie ni nada puede evitar que la palabra de Dios se cumpla. Ningún político de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de ningún lado puede tener el control de las cosas que sucedan en el mundo. Dios está al control. Pero escucha, también en las partes más pequeñas. No solamente en los más grandes, sino en los detalles más pequeños. En tu propia vida, en tu propia familia, en tu propio matrimonio, en tus propios planes. Todo lo que Dios ha revelado en la palabra se cumplirá. Así que mejor nos vale que estemos de acuerdo con la palabra de Dios a que Dios nos humille. Y cuando Dios dice que todo aquel que rechace a Jesús como su Señor se expondrá a la ira venidera, no lo dudes, sucederá así. Cuando dice que todo ser humano tiene que tener por seguro que cuando muera su destino será el infierno si no ha confesado a Cristo como Señor, debe creerlo. Esto sucederá así. Pero también sucederá que cuando todo aquel que confiese sus pecados y declare en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, esa persona es salva y será librada y es librada de la ira que vendrá sobre el mundo. Dios le dijo por medio de Malaquías
capítulo 4, versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. ¿Cuándo has visto tú una paja que ha vencido al fuego? Que ha apagado el fuego. Ese horno ardiente quemará la paja y el día que va a venir le prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Así que su pecado lo hace merecer el castigo justo de Dios y el único camino para ser librado es humillarse ante Cristo como Señor y Salvador. Pero aun cuando ya hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador, ¿estamos libres de este pecado de orgullo, hermano? ¿Sí o no? No. Pero es que somos los últimos que nos daremos cuenta, a menos que la obra de Dios se realice en nuestra vida. Entonces, ¿qué quiere enseñarnos a nosotros como orgullosos también? En muchos momentos. Igual que Jesús miró a Pedro, también ahora dirige su mirada hacia nosotros. Una mirada no de castigo, sino de misericordia. Y que nos está mostrando que Él llevaba razón. Cuando cantó el gallo, se miraron, ¿verdad? Se miraron. Jesús miró a Pedro, Pedro miró a Jesús. En esa mirada Jesús estaba diciéndole, ya te has llevado el primer título del máster de humillación. Ya eres un alumno de esta escuela superior de humillación. Y Pedro supo quién manda, ¿verdad? Y cuando Dios dice algo, entonces eso se cumple. ¿Cómo reaccionamos, hermanos, nosotros al compararnos con Pedro? ¿Pensamos que seríamos mejores? Puede que alguno piense que esto no tiene nada que ver con él, que son historias del pasado. No, estos son historias de realidades del pasado que ilustran nuestra condición. Ilustran nuestra condición. Precisamente por pensar que yo no soy como Pedro, ya demuestro ser como Pedro, ¿verdad? Quien diga, no, yo no soy como Pedro, entonces ya está dando muestras de que es como Pedro. Hay más plazas en esa escuela superior de humillación y cualquiera de nosotros podemos decir que hemos entrado más de una vez ahí y hemos sido humillados ahí. Así que si crees que no eres Pedro, ve preparando los papeles. Y si te das cuenta de que esta es tu situación, de que andar en tus propias fuerzas te hace negar la palabra de Dios, entonces debemos arrepentirnos de nuestro pecado. En segundo lugar, andamos en nuestras propias fuerzas cuando nos creemos mejores que los demás. Esto es obvio, pero es que el texto lo está diciendo, ¿verdad? Pedro pone en mal lugar a sus compañeros, diciendo que no es de extrañar que el resto de los que están allí traicionaran a Jesús, menos él. Jesús está diciendo que todos me vais a abandonar por causa de mí, y dice, bueno, de los demás no me extrañaría. Yo no. Pedro no dice, no, nosotros no te vamos a abandonar. No, Pedro es muy egocéntrico. Pedro está dejando a los demás en mal lugar cuando dice, no, solo yo no te voy a negar. Y nuestro orgullo nos hace menospreciar a los que nos rodean. Nuestro orgullo nos hace menospreciar a los que están a nuestro lado. A aquellos que deberíamos servir con la toalla puesta y lavando sus pies. Nuestro orgullo lo que hace es menospreciar a tales, mostrando un alarde de nuestro conocimiento, de nuestra capacidad, de nuestros méritos. La palabra de Dios entonces enseña cómo debemos comportarnos en relación a los demás. Romanos 12, versículo 16, míralo conmigo. Romanos 12, versículo 16. Después de hablar en los 11 primeros capítulos acerca de la salvación que hemos recibido por gracia, de haber sido justificados por la fe, ahora en el capítulo 12 nos dice Pablo, guiado por el Espíritu Santo, cómo debemos ser renovados en nuestra mente para que nuestra vida sea un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En el versículo 16 se nos dice una forma en la que debemos vivir como hijos de Dios. Tened el mismo sentir uno con otros. Tened el mismo sentir uno con otros. Es decir, tened el mismo sentir mutuamente. El mismo sentir que debo tener con uno, lo debo tener con el otro. Y el mismo sentir que debo tener con uno, debe tener ese uno conmigo. Así que es mutuo en todos los sentidos. No debo marginar a nadie en mi sentir y no debo responder al sentir de los hermanos con un sentir diferente.
tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar. Es decir, que los demás deben ser inferiores a mí o que yo estoy por encima de ellos, no debe estar en nuestro corazón. ¿Por qué se nos da ese mandato, hermano? Porque de manera natural, mi corazón ya regenerado responderá con altivez si no dependo del Espíritu Santo. Aún siendo creyente, todavía la altivez puede estar en nuestro corazón y por tanto en nuestro trato mutuo. Considerarnos superiores a los demás. ¿Sino qué? ¿Qué dice? No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. Esto es, yéndote a la altura del más humilde. Colocándote en la altura del humilde. Tú ves a alguien humilde y debes colocarte a su altura. Siguiendo el ejemplo de los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y viene ahí al lado la cara de Pedro, ¿verdad? Alguien que era sabio en su propia opinión. Pero viene la cara tuya y la mía, al lado de la de Pedro. Porque, hermano, en nuestro trato mutuo estamos mostrando esa altivez cuando estamos confiando en nosotros mismos, olvidándonos de la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús y olvidándonos del ejemplo que Cristo nos mostró. Recuerda como dice también en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Filipenses capítulo 2. Antes de que dijera el apóstol Pablo, haya este mismo sentir en vosotros que hubo en Cristo Jesús, en el versículo 5, ¿verdad? Vino el mandato anteriormente, versículo 2, haced completo mi gozo siendo del mismo sentir. Esto es mutuamente entre vosotros. Conservando el mismo amor unos por otros, es decir, amar a todos del mismo modo y amándoos unos a otros. Unidos en espíritu con el mismo propósito unos con otros, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, ni una sola vez. Nada hagáis con egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Así que cuando somos orgullosos no solamente vamos en contra de Dios, sino también esto va en contra de mi hermano. Esto va en contra de aquello a los que debo amar. Y cuando yo considero de algún modo, o cuando no tengo esa consideración por todos del mismo modo, eso es resultado de nuestro orgullo. Cuando no amo a mis hermanos del mismo modo, cuando soy selectivo en mi forma de amar a los hermanos, entonces esto es resultado de mi orgullo. ¿Cómo andamos en nuestras propias fuerzas? En tercer lugar, andamos en nuestras propias fuerzas y somos de mala influencia para los demás. Cuando nos damos cuenta que andar en nuestras propias fuerzas nos hace ser de mala influencia para los demás. Mira, el pecado de orgullo no se queda ahí. El pecado de orgullo es imitable, se extiende hacia los demás. Vuelve ahí a Mateo, capítulo 26. Estábamos en Mateo, ¿verdad? Tomando esa escena en la que Pedro se había inscrito en la Escuela Superior de Humillación, pero es que él mismo no era el único, sino que él fue el ejemplo y la influencia para los demás. Capítulo 26, versículo 35. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Los demás le dijeron, Pedro, estás pecando. ¿No? Pedro, qué orgulloso eres. Si el Señor ha dicho eso, se va a cumplir. ¿Dijeron eso? Pedro, espérate. No, dice todos, incluido Mateo, el que está escribiendo el Evangelio, se incluye a sí mismo. Todos dijimos lo mismo. Es decir, no dice todos dijimos porque no está escribiendo en primera persona, pero él estaba en esa escena, en ese momento. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Así que el orgullo se convierte en una carrera de orgullosos. A ver quién es el más orgulloso entre nosotros. Eso es lo que tiene el orgullo cuando nos confiamos y dependemos del Señor. Cuando confiamos en nuestras propias fuerzas y opinión, entonces esto nos lleva a ser de mala influencia para los demás y entonces esto es una carrera. A ver quién es el que menos va a negar a Jesús. Ellos ya habían escuchado a Jesús decirle, Pedro, estás inscrito, vas a negarme 3 veces antes de que el gallo cante. Y Pedro, ¿qué dijo? Ay, Señor, me arrepiento.
No, por favor, de verdad, yo sé que he cometido pecado. ¿Así respondió Pedro? No, ni mucho menos. Agravó esa situación diciendo, estoy dispuesto a morir contigo. Vamos allá. Tú me dices que voy a negarte cuando yo en realidad daría mi vida por ti. Se nos llena la boca, como dice Pedro ahí. Pero es que todos los demás dirían lo mismo y dijeron lo mismo. ¿No vieron la palabra de Jesús a Pedro que lo confrontó con su pecado? Es decir, hermanos, a veces Dios permite que suframos este orgullo, no solamente para nuestra enseñanza, sino para los que nos rodean, porque no hay ninguno que estemos libres de esta situación. Y nuestro orgullo está despertando o llamando al orgullo de los demás. El caso es que nuestro orgullo produce más orgullo y eso se convierte en una carrera de orgullo. En cuarto lugar, andamos en nuestra propia fuerza y estamos listos para negar nuestras convicciones. Es decir, lo más arraigado de nosotros, estamos ya dispuestos a venderlas, a negarlas. Mira lo que dice el pasaje de Lucas, capítulo 22. Es un ejemplo de cómo el orgullo de Pedro lo llevó a esa falsa comprensión de la verdad. Versículo 54. Habiéndole arrestado, se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, mas Pedro le seguía, ¿qué? De lejos. Las convicciones más arraigadas ya las negamos, las ponemos en venta por nuestro orgullo. Estamos dispuestos a alejarnos cuando confiamos en nosotros mismos, alejándonos de aquello que nunca habríamos dicho que haríamos. Versículo 5. Después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos. ¿Quiénes son los que se sentaron juntos, hermanos? Son los que apresaron a Jesús, ¿verdad? Los que apresaron a Jesús, se llevaron a Jesús, encienden una hoguera y se sientan juntos. ¿Y quién se sienta con ellos? Pedro. ¿Te acuerdas del Salmo 1? Que nos muestra ese proceso negativo, progresivo, en el que bienaventurado el varón que no anduvo y que dice que no se sentó. Él estuvo de lejos, Pedro, y después llegó y se sentó con los que no debería estar sentado. Cambió a Jesús por los enemigos de Jesús. Con tal de llevar la razón, que yo no lo voy a negar. Yo voy a estar con él. Y dice ahí, versículo 56, una sirvienta al verlo sentado junto a la lumbre, dice el texto, fijándose en él detenidamente, no sabemos si lo identificó por su cara o lo vio por sus actos, diferente a los otros. No sabemos exactamente, pero ella se dio cuenta y dice, tú eres uno de ellos. Ella está diciendo, tú también estabas con él y ahora estás con estos. Has dejado tus principios, tus convicciones. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no le conozco. Pero así somos. Hasta ese punto somos. Yo no le conozco. Hasta el punto de que en otro pasaje está enfatizándose en la tercera negación que él maldijo, ¿verdad? Él en su forma de hablar maldijo para que se mostrara que decía, hasta tu hablar te delata y él lo maldijo o habló con malas palabras. O le arrancamos la cabeza al orgullo o nos hace negar nuestras convicciones. O le arrancamos la cabeza al orgullo en el poder del Espíritu Santo. O confesamos nuestro orgullo por la obra del Espíritu Santo. Y confesamos cómo nuestra ofensa y nuestro orgullo ha ofendido a otros. O entonces nos va a llevar por el camino cada vez peor de negar nuestras convicciones. En quinto lugar, andamos en nuestras propias fuerzas y nos alejamos de la gracia salvadora de Dios. La reacción de Pedro cuando pasó la prueba fue la mirada de misericordia que Jesús, él tuvo una reacción. ¿Qué dice ahí al final del pasaje en Lucas 22? Saliendo fuera, ¿qué dice? Lloró amargamente. Saliendo fuera, lloró amargamente. La amargura es un estado del alma. La amargura no es una enfermedad psicológica. La amargura no es una enfermedad que se arregla con tratamiento psicológico. La amargura es una enfermedad del alma. La amargura es un sentimiento de ira, de resentimiento causado por nuestro pecado. Percibimos el sufrimiento de nuestro pecado y nada nos consuela.
La amargura nos coloca al frente de la puerta del cielo, dijo un hermano. La amargura nos coloca al frente de la puerta del cielo. Con esa amargura por tu pecado, una de dos: o cruzas la puerta por medio del Señor Jesucristo, o esa amargura te lleva al camino amplio, ancho, a buscar satisfacer tu amargura con cualquier otra cosa. La amargura solo tiene su cura por la gracia de Dios. Y si sigues en ese pecado, te alejas de su gracia. La amargura del llanto de este hombre lo llevó a los pies de Cristo. Lo llevó a recibir por gracia el perdón por su sangre. Pablo escribe en Efesios capítulo 4, versículo 31, «Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo». La única forma de quitar la amargura de nuestro corazón no es solamente diciendo lo que he hecho, siento mi pecado, si eso no me lleva a clamar por perdón y misericordia delante de Dios. Esa amargura sin Cristo te llevará al infierno. La amargura no es mala cuando nos lleva a depender de la gracia. La amargura es una de las formas en las que Dios permite que suframos nuestro pecado para que después podamos disfrutar el gozo de nuestra salvación. Acompáñame a Marcos capítulo 16. No te pierdas esto. Marcos capítulo 16. El Señor resucitó. Y en esa mañana hubo muchos testimonios de personas que vieron a Jesús resucitado. Tienes ahí a María Magdalena, a María la madre de Jacobo, a Salomé, que fueron allí a llevar las especias aromáticas que habían preparado el día antes para ungir al Señor. Dice el versículo 2, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. ¿Cuándo lloró amargamente Pedro? Esa noche, ese momento en el que el Señor Jesús se le va a sacrificar en ese día. Pasa un día, pasa el sábado. ¿Qué está en el corazón de alguien que ha pecado contra Dios de tal manera orgullosamente y siente ese llanto tan amargamente? Varios días con esa amargura. Imagínate o recuerda cuántas veces en tu vida has estado durante varios días sufriendo esa amargura. Aún sufriendo el pecado, la amargura por un pecado concreto, y sigue estando ahí. Y sigue estando ahí esa amargura. Y llega la mañana de la resurrección y llegan estas mujeres al sepulcro, se encuentran un joven y dice ahí, versículo 6, este era un ángel, ¿verdad? Versículo 6, pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno. En este caso la expresión aquí no es ¿a quién buscáis? ¿Verdad? Buscáis a Jesús, el Nazareno, el crucificado hasta ese momento, ¿verdad? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Una evidencia de la resurrección de Cristo. El crucificado ya no está aquí. Versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Porque Jesús sabe lo que Pedro está sufriendo, está pasando. Decía a sus discípulos, ¿no está incluido Pedro ahí? ¿Por qué lo saca del grupo? Porque aquellos que están amargamente sufriendo por su pecado, el Señor los mira con gracia y les da la nueva noticia de la resurrección, del perdón de los pecados eficaces para nuestra vida.
el Señor Jesús restaura a Pedro y le dice, decid a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo. Y Pedro recordaría, si el Señor lo ha dicho, ¿qué? Así será. Y donde el Señor dijo, ¿sabes qué? Fueron. Lo que pasa es que cuando llegaron allí, Pedro fue el primero que dijo, después de que pasó varios días y Jesús no llegó, fue el primero que dijo que voy a pescar. Me vuelvo otra vez a pescar. Vuelvo otra vez a la vida a pescar. Y se metió adentro a pescar y le dijeron todos los demás, nos vamos contigo. Nos vamos contigo. Y cuando están allí pescando y no pescaron nada, alguien estaba en la orilla y dijo, echarlo por el otro lado. Y cuando lo echaron, la red se rompía de la cantidad de peces y alguien dijo, es el maestro. ¿Y quién salió corriendo? Pedro fue el primero que salió corriendo. Los demás fueron trayendo los peces poco a poco. Pedro salió corriendo y después el Señor Jesús le dijo, ¿me ama? ¿Recuerda? Esas 3 veces, ¿me ama? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Posiblemente Jesús estaba recordándole a Pedro, cada vez que tú me niegas, yo te demuestro mi amor. Cada vez que tú te muestras orgulloso, yo voy a estar ahí. Así que, hermano, ¿por qué andamos como si el orgullo fuera algo tolerable en nosotros? El Señor está obrando en nuestras vidas para hacer una buena obra en la que nos está transformando de orgullosos pendencieros a humildes como Cristo. Y eso se mostrará en nuestro trato mutuo. Pasar de la amargura a pasar al perdón gozoso. Y Jesús le dijo, ¿me amas? Y tú sabes que te respeto, que te tengo cierto cariño. Y el Señor Jesús le dijo, no sigas pescando, pastorea a mis ovejas, pastorea a mis ovejas. Dios no salva a aquellos que lo merecen. Dios a los que salva los capacita para hacer una obra en ellos. A un pescador lo convierte en un pastor de ovejas. Así que dejemos nuestro orgullo. Confesemos nuestro orgullo. 5 identificativos de esta andar confiados en nosotros mismos que nos deben llevar a orar arrepentidos, Señor, perdóname por mi pecado. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios de amor, de misericordia y de compasión. Gracias porque tú sufriste en ti mismo los sufrimientos y vituperios que nos correspondían a nosotros. Gracias te damos, Padre, porque tú fuiste blasfemado en nuestro lugar, porque tú fuiste humillado en nuestro lugar. Gracias porque tú, sin ser homicida, sin ser malhechor, fuiste tratado como si lo hubieras hecho. Señor, si sufrimos en esta tierra por hacer tu voluntad, Señor, que sea para tu gloria. Pero si sufrimos por nuestro pecado, queremos pedirte perdón. Y si hemos hecho sufrir a alguien con nuestro pecado, Señor, te pedimos que nos ayude a reconciliarnos unos con otros. Gracias porque tú eres el mayor ejemplo y testimonio de la humildad perfecta. Siendo el más grande, siendo Dios, enviaste a tu Hijo y se hizo hombre. Y yo hubiera negado a Cristo si no fuera por tu obra en mi vida. Por eso, Señor, te pedimos que traigas arrepentimiento para salvación a aquellos que están sin Cristo. Y también te pedimos santificación para nosotros, cada uno, los miembros de tu iglesia, para que confesemos nuestro pecado, Señor, y que tu gracia nos restaure. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.